El libro de Kuroro no miente, pero eso no significa que Kuroro entienda todas las maneras en las que sus propias reglas pueden romperse. Durante años, el Skill Hunter nos dejó una idea clarísima. Si una habilidad desaparece del libro, el dueño original murió. Así de simple. Y por eso, cuando Lovely Ghostwriter desapareció de Skill Hunter, medio fandom automáticamente enterró a Neon. Pero ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque en Hunter x Hunter, las reglas del Nen nunca son absolutas. Siempre existe una grieta, una condición oculta o alguien suficientemente enfermo como para encontrar una forma de doblar el sistema. Togashi lleva años construyendo el Nen como un sistema donde la interpretación importa tanto como la regla misma. Y por eso, asumir automáticamente página vacía igual a muerte puede ser exactamente el tipo de conclusión apresurada que el manga quiere que hagamos. De hecho, en el video sobre especialistas ya mencionamos rápidamente una teoría, pero apenas la tocamos por encima. Y sinceramente, el tema da para muchísimo más, porque Neon no era cualquier personaje secundario perdida en York New. Era una pieza estratégica monstruosa dentro del inframundo. Lovely Ghostwriter no servía para adivinar tonterías. Alteraba decisiones de mafias, negocios multimillonarios y hasta guerras internas entre organizaciones criminales. El poder de Neon literalmente imprimía dinero. Su padre construyó un imperio entero alrededor de las profecías de su hija, y muchas organizaciones probablemente dependían de ella para sobrevivir. Y cuando Kuroro le roba esa habilidad, no solo gana una herramienta rota para la Brigada Fantasma, prácticamente obtiene una ventaja táctica capaz de cambiar el rumbo de cualquier conflicto antes siquiera de que empiece. Por eso, la desaparición de Neon jamás fue un detalle menor dentro de la historia. Y ahí entra algo importantísimo. Neon desaparece del mapa justo después de que Kurapika toma control de la familia Nostrade. Eso nunca dejó de ser sospechoso, porque Kurapika no solamente hereda los recursos económicos y conexiones del bajo mundo, también gana acceso directo a Neon y a todo lo relacionado con la habilidad que Kuroro le robó. Y considerando que la obsesión de Neon por coleccionar partes humanas estaba directamente conectada al mercado que permitió la masacre del clan Kurta, el conflicto entre ambos personajes jamás fue solamente negocios de mafia. Había un resentimiento muchísimo más profundo enterrado ahí. Para Kurapika, Neon representa exactamente el tipo de podredumbre moral que convirtió los ojos escarlata de su clan en mercancía de lujo. Ahora, mucha gente automáticamente asume, Kurapika seguramente la mató. Pero honestamente, eso nunca terminó de encajar del todo con su personaje. Kurapika es brutal, manipulador y completamente capaz de arrinconarte psicológicamente hasta destruirte. Pero no suele matar porque sí, y mucho menos a una chica indefensa que ya perdió el poder que la volvía valiosa. Además, si realmente quisiera eliminar a Neon, hacerlo directamente sería la opción menos inteligente posible. Kurapika entiende demasiado bien cómo funciona el Nen como para ignorar una herramienta tan peligrosa como Lovely Ghostwriter. Destruirla sería desperdiciar un recurso monstruoso. Y claro, aquí aparece el sospechoso más obvio de todos, Hisoka, porque el contexto encaja perfectamente. Después de la pelea en la Arena del Cielo, Hisoka básicamente entra en modo exterminio total contra la Brigada Fantasma. Ya vimos cómo asesinó a Chalnark y Cortopi específicamente para desmantelar partes del arsenal de Kuroro. Entonces pensar que también pudo haber buscado a Neon para borrar Lovely Ghostwriter del Skill Hunter no suena descabellado en absoluto. De hecho, tácticamente tendría muchísimo sentido. Quitarle a Kuroro una habilidad de predicción sería probablemente una prioridad enorme para alguien que quiere cazarlo. Y además, encaja perfectamente con la personalidad de Hisoka. Él no pelea limpio. Imaginen el golpe mental que sería para Kuroro abrir su libro y descubrir que una de sus habilidades más valiosas simplemente desapareció sin explicación. Pero Hisoka tampoco es la única posibilidad. Mucha gente olvida que Light Nostrade tenía razones bastante oscuras para quebrarse después de perder el poder de Neon. Su imperio entero dependía de Lovely Ghostwriter.
En el instante en que Kuroro roba esa habilidad, la familia Nostrade empieza lentamente a derrumbarse. Neon pasó de ser la joya del inframundo a convertirse prácticamente en una carga. Entonces tampoco sería imposible imaginar un crimen interno, una desaparición forzada o incluso un asesinato relacionado con la desesperación de Light por mantener vivo su imperio mafioso. Especialmente en un mundo donde las familias criminales eliminan activos inútiles constantemente. Y honestamente, eso vuelve todavía más raro que Togashi jamás haya mostrado claramente qué ocurrió con ella. Y lo interesante es que el propio Kuroro probablemente tampoco compró una sola explicación definitiva. Mucha gente en foros interpreta el silencio de Kuroro cuando Shizuku bromea diciendo que el Skill Hunter parece una Death Note como si fuera confirmación absoluta de que Neon murió. Pero realmente no funciona así. Kuroro sabe perfectamente que existen maneras de romper contratos de Nen sin necesidad de matar al usuario. Él mismo sobrevivió a Judgment Chain gracias a un exorcista. Entonces, no tendría sentido que automáticamente descarte otras posibilidades. Más bien parece alguien intentando entender qué demonios pasó realmente. Porque para alguien tan obsesionado con comprender habilidades como Kuroro, una desaparición así es casi una anomalía dentro de su propio sistema. Y probablemente eso sea lo más incómodo para él. No tener certeza absoluta de qué ocurrió realmente con Lovely Ghostwriter. Porque aquí es donde entra la parte verdaderamente interesante de toda esta teoría, el exorcismo. Muchísima gente se enfoca únicamente en Steel Chain, pero honestamente, Kurapika ni siquiera necesitaría robar la habilidad para sacar a Lovely Ghostwriter del libro. Con los recursos del bajo mundo que obtuvo mediante la familia Nostrade, perfectamente pudo haber encontrado algún exorcista especializado en habilidades parasitarias o robos de Nen complejos. Y eso encajaría muchísimo con la lógica de Hunter x Hunter. Resolver un problema roto usando otro usuario igual de roto escondido en alguna esquina del mundo. Además, ya vimos que existen exorcistas capaces de intervenir sobre habilidades absurdamente peligrosas. Entonces pensar que alguien pudo separar el vínculo entre Neon y Skill Hunter sin matar a nadie no suena imposible en absoluto. Aún así, aunque la habilidad de Kurapika no sea del tipo exorcista, Steel Chain sigue siendo una posibilidad, porque Kurapika posee exactamente el tipo de habilidad que podría ser capaz de interferir con algo como Skill Hunter. Su cadena puede drenar aura, forzar Setsu y arrancar habilidades Nen directamente del objetivo. Y aunque nunca vimos explícitamente que funcione contra poderes ya robados por otro usuario, el concepto encaja demasiado bien como para ignorarlo. Estamos hablando literalmente de dos ladrones de Nen peleando por la propiedad de una misma habilidad. Pero hay algo importante que también podría romper esta teoría, y es que el sistema podría funcionar igual que las habilidades de manipulación dentro del Nen. Normalmente, dos manipuladores no pueden controlar al mismo objetivo al mismo tiempo. El primero que logra cumplir sus condiciones es quien mantiene el dominio. Entonces perfectamente podría pasar algo parecido aquí. Si Kuroro ya estableció primero el contrato de robo con Lovely Ghostwriter mediante Skill Hunter, quizás Kurapika simplemente no podría robar una habilidad ya robada. Pero si ese no fuera el caso, hay otro detalle importante que mucha gente olvida. Steel Chain, por sí sola, no funciona completamente. El verdadero monstruo aparece cuando Kurapika activa Emperor Time y entra en especialización. Ahí nace Stealth Dolphin, que analiza y almacena temporalmente la habilidad robada. Por eso, esta teoría conecta también, porque si Kurapika realmente intervino sobre Lovely Ghostwriter, seguramente tuvo que hacerlo utilizando Emperor Time, arriesgando años de su propia vida solo para quitarle a Kuroro una de las herramientas más peligrosas de todo el libro. Y eso encaja muchísimo con el estado mental actual de Kurapika. Ya no es el tipo de York New que solo quería venganza. Ahora está completamente dispuesto a destruirse físicamente si eso le da, aunque sea una mínima ventaja estratégica, para proteger a los demás. Y eso explicaría por qué todo ocurre de una forma tan silenciosa y extraña. Si es que realmente fue obra de un exorcista o de la habilidad de Kurapika. Porque si Neon realmente hubiera sido asesinada, honestamente esperarías alguna repercusión más clara dentro del mundo criminal.
Estamos hablando de la hija de un ex líder mafioso extremadamente conocido, pero Togashi maneja toda la situación casi como una desaparición fantasma. Apenas un comentario rápido, una página vacía y listo. Como si quisiera dejar abierta la posibilidad de que el verdadero truco estuviera ocurriendo detrás del escenario. Incluso el manga evita confirmar directamente cualquier cadáver, funeral o asesinato concreto. Y en Hunter x Hunter, eso normalmente importa muchísimo. Togashi suele ser extremadamente específico cuando quiere dejar clara la muerte de un personaje importante. Aquí, en cambio, todo se siente deliberadamente ambiguo. Además, desde la perspectiva de Kurapika, tendría muchísimo sentido estratégico. Lovely Ghostwriter es absurdamente peligrosa en manos de Kuroro. Estamos hablando de una habilidad capaz de predecir catástrofes enteras y alterar decisiones antes de que ocurran. Quitarle eso a la araña sería probablemente una prioridad, incluso más importante que intentar matar directamente a varios miembros. Porque Kurapika entiende perfectamente algo que Hunter x Hunter repite constantemente. La información puede ser muchísimo más letal que la fuerza. De hecho, York New prácticamente demuestra eso desde el principio. La brigada sobrevivió gracias a información, las mafias cayeron por falta de información, y Neon era literalmente una fábrica de ventaja estratégica caminando sobre dos piernas. Y aquí es donde la teoría se vuelve todavía más interesante, porque Stealth Dolphin tiene una condición importantísima. Las habilidades robadas eventualmente regresan a su dueño original después de ser utilizadas. Eso significa que, si Kurapika realmente tomó Lovely Ghostwriter, Neon podría seguir viva y haber recuperado su habilidad. Y honestamente, eso encajaría muchísimo mejor con el tipo de narrativa que suele escribir Togashi. No con una muerte dramática fuera de cámara, sino una manipulación silenciosa del sistema NEN donde todos terminan sacando conclusiones equivocadas. Y además, abriría una posibilidad muy interesante para el futuro. Que Neon siga existiendo escondida en algún lugar completamente fuera del radar de la mafia y de la Brigada Fantasma. Al final, esa es justamente la razón por la que estas teorías siguen siendo tan buenas dentro de Hunter x Hunter. No porque confirme que Neon está viva, sino porque encaja demasiado bien con cómo funciona el NEN en esta serie. Aquí, las reglas nunca son simples. Un poder robado puede ser exorcizado, un contrato puede ser alterado, y una página vacía no necesariamente significa un cadáver. A veces, solo significa que alguien encontró una manera más inteligente y muchísimo más sucia de jugar el juego. Y honestamente, eso es exactamente lo que vuelve tan especial al NEN comparado con otros sistemas de poder. Quiero saludar y agradecer a todos los que comentan y apoyan el contenido del canal. De verdad, significa mucho. Ahora es su turno de hacer un voto. La condición, dejen su like y suscríbanse. La restricción, tener las notificaciones activadas. A cambio, nunca se perderán un paso de esta cacería. Nos vemos.